Estás en vivo, Ana. Hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que estén bien y que hayan tenido una buena semana. Bueno, que ya pronto termine esta semana. Bueno, seguimos con nuestra clase de la maravillosa civilización que es Grecia. Una de las civilizaciones como más interesantes que hemos bueno, para mí todas las civilizaciones son sumamente interesantes porque cada civilización nos ofrece algo diferente. Entonces, realmente son civilizaciones que nos maravillan y siempre nos van a asombrar con sus conocimientos. Tienen conocimientos que lo más asombroso es que nos lleguen hasta nuestros días y todavía nosotros sigamos utilizando todo esto que ellos descubrieron, todo esto que ellos crearon. Entonces eso es lo tan interesante que hayan pasado tantos siglos y todavía nosotros estemos pues apoyándonos en todo lo que ellos descubrieron. Bueno, vamos a comenzar con las imágenes. Fíjense que esta clase es una clase pues extensa, nada más que me aboqué primero a que ustedes quiero que aprendan a diferenciar el tipo de columnas que existen, que fueron creadas en Grecia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque estas columnas siguen hasta nuestros días vigentes y estas columnas las adoptaron todas las civilizaciones posteriores a los griegos. Por eso es tan importante que ustedes las identifiquen. Quiero que aprendan a identificarlas porque es hasta algo muy curioso cuando uno va a un lugar y ya identifica plenamente a estas columnas que se hicieron tan famosas y las crearon los griegos. Bueno, ¿cuántos tipos de columnas crearon ellos? Ellos crearon 3 tipos de columnas. En algunos libros van a ver ustedes que dice columnas o pilares griegos, pues todo el mundo las conocemos más como columnas. Entonces, estos estilos arquitectónicos que ellos crearon, pues les digo, a través de la historia han seguido todas las civilizaciones utilizándolo, incluso siguieron a ellos, por ejemplo, la antigua Roma y hasta hoy los constructores, los arquitectos, los ingenieros siguen apoyándose en este tipo de columnas. Cada estilo tiene un tipo de características diferentes. Bueno, ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? Eso es lo que yo les voy a enseñar a identificar. Bueno, siempre vamos a tener la base, no les voy a dar con detalle porque las columnas, cada parte de las columnas tiene un nombre diferente. Entonces, solo vamos a hablar de la base, el eje y el capital o capitel, que es la parte superior, ¿sí? Bueno, con el primer estilo que vamos a comenzar es con el estilo dórico. Están viendo ustedes aquí en el dibujo este que hay de las columnas. Traje un dibujo para que fuera más fácil la identificación. Bueno, la columna dórica, si la van a ver ustedes, identifíquenla, por favor, es muy importante que la identifiquen para que yo les hable de qué se trata esta escultura dórica. Bueno, todas estas esculturas, recuerden que son, bueno, estas columnas se usaron en el Partenón y pues se hicieron sumamente famosas. Las columnas dóricas siempre presentan como cuerpos más robustos en la parte superior y más anchos en la parte inferior y superficies planas con un pedazo cuadrado que se llama ábaco. Conecta el capitel con el edificio, que es esta partecita que ven ustedes arriba. No las quiero confundir, les digo, con tantos nombres, porque luego no vamos a saber cuál es uno y cuál es otro.
Bueno, este estilo los consideraban los griegos como un estilo más masculino, porque si ven ustedes, es un estilo que no tiene tantos adornos como las otras. Vean que es un estilo aparentemente, podríamos decir, más sencillo. Ese es un estilo más sencillo. Bueno, para identificar este tipo de columnas, también vamos a saber por qué dóricas, por qué se llaman columnas dóricas. Y el nombre, les digo, persiste hasta nuestros días, así las conocemos nosotros. Bueno, ¿por qué? Por los dorios. ¿Qué eran los dorios? Bueno, en la antigua Grecia había 4 tribus, que son podríamos decir, las más antiguas que hay, y una eran los dorios, otra eran los eolios, la otra eran los jonios y la otra eran los aqueos. Entonces, esta tribu de las que estamos hablando son los dorios. Los dorios se distinguían por muchas cosas. Una de ellas era por su idioma, por el tipo de sociedad que tenían y porque tenían una larga tradición. A ellos los situamos en las regiones del norte de la Grecia antigua. O sea, son personas que estaban en estas regiones del norte. Y luego estas tribus se fueron hasta el sur de la península. Entonces llegaron hasta algunas islas del sur del mar Egeo y de la costa sur de Asia Menor. Por mucho tiempo se pensó que al avanzar estas tribus, venir de estas regiones del norte, avanzar, llegar a estas islas, se creía que habían desestabilizado a la cultura que existía en ese tiempo en esta región, que era la cultura micénica, y que se dice que destruyeron muchas formas culturales y que las sustituyeron por otras. Pero hay algunos especialistas en el tema que nos dicen que los dorios introdujeron criterios racistas en Grecia y pues sí cambiaron en algo la manera que tenían pues los micénicos, su sociedad constituida, su sociedad, llegan, la cambian y ellos traen otra modalidad. Entonces, crean en estos lugares pues las culturas dóricas. Bueno, siempre vamos a ver en todas estas civilizaciones que siempre hay un grado como de invasión, siempre están a la búsqueda de nuevos territorios y de crear nuevas cosas. Bueno, también siempre va a haber una base mitológica para la creación de todas las etnias, de todas las tribus que hay. Entonces, en la mitología se le atribuye este nombre al fundador Doro. Es un epónimo, Dorio de Doro. ¿Y quién era Doro? Era hijo de Helen, que es un patriarca mitológico de los helenos. Entonces, de ahí viene esta identidad que le dan a estos pueblos dorios. Bueno, estos pueblos se encontró en unas tablillas, se encontró todas estas definiciones, todo esto, cómo los unían a ellos con este pasado mitológico y también el sentido del nombre Dorio. Se cree que quiere decir Deru, venía de algo, como de una denominación indoeuropea que quería decir Deru, que quería decir algo, árbol. Entonces, que Dorio, Doris también lo traduces como bosque, pero también puede significar tierra alta, y ellos venían de las tierras altas.
Entonces el sentido que se les da es como, se puede traducir como la gente del campo o la gente de la montaña o los montañeses, como pues, se les conoce a los habitantes de las montañas, o también la gente de los bosques. Todas esas denominaciones se le ha dado esta palabra por las raíces que tiene. Entonces ellos traen a su gente, crean nuevas cosas. Se dice que las mujeres se vestían con una túnica que era un vestido muy plano y que no necesitaba sujetarse con broches. Eso es lo que nos ha llegado hasta nuestros días. Y uno de sus reyes, de sus primeros reyes, se llamó Dorieo. Entonces seguimos con estas que son denominaciones pues, del nombre de los dorios. Y también ellos al venir de las montañas, pues al bajar a estas tierras bajas, para ellos pues era un suceso encontrarse con todas estas tierras porque estaban ellos habitando islas. Entonces ellos también logran hacer muchas conquistas y logran otros asentamientos. Llegan, les digo, hasta Creta, hasta la costa de Asia Menor. Entonces abarcan muchas partes de esta tribu y fíjense que los lingüistas han puesto mucho énfasis en el lenguaje de ellos. ¿Por qué? Porque el lenguaje de ellos, como ellos llegaron y conquistaron muchos lugares, entonces creen que hay varios idiomas ahora que tienen esta base de los dóricos y que son descendientes de este griego dórico. Y siempre ha sido como muy interesante para los lingüistas estudiar el idioma dórico. Entonces siempre están como en investigación constante sobre esta situación. Fíjense que algo que algunos autores les atribuyen a los dorios es estas relaciones que nosotros no las vemos naturales ahora de las personas adultas, los hombres adultos con personas más jóvenes. Entonces se cree que ellos en el primer movimiento de migración que tuvieron y luego tuvieron otro más tarde, pues ellos trajeron esta costumbre. Eso se dice, es como, no sabemos si es realmente verdad o es un mito que ellos fueron los que introdujeron esta práctica. Ellos a estos jóvenes, que se les llamaba efebos, pues los consideraban honorables y era reconocido lo que ellos hacían, no lo veían mal y lo consideraban como un arreglo importante. Esto ya lo vimos, ya lo estudiamos, nada más que ahorita ya les estoy hablando de cuál es la raíz, lo que se dice que es la raíz de cómo estos jóvenes tenían esos, podríamos decir, padrinazgos, ¿no? Entonces, para ellos la virtud principal que podían tener los hombres se manifestaba en las guerras. Entonces, eso era para ellos lo principal. En la arquitectura se habla también de un orden dórico y un modo dórico. También en música tenían ellos su propia música y vamos a reforzar, recuerden, la columna dórica, ya hablamos ahorita un poco de todos estos temas que tienen que ver con la cultura doria, pero recuerden, la columna de los dorios era una columna básicamente con rasgos simplistas, pero con mucha fuerza. También esta columna dórica se usó ampliamente en el siglo XXI.
en edificios gubernamentales, en edificios como muy grandes, y también pues hasta nuestros días las podemos ver. Les vuelvo a decir, es muy interesante ver estas columnas porque cuando las podemos identificar vemos pues una connotación diferente en cada una en estos tres estilos que hay característicos, ¿no? Bueno, también ellos tuvieron un calendario dórico. ¿Por qué? Porque este calendario giraba mucho en torno a un ciclo de festivales que ellos tenían. Entonces, para ellos estos festivales eran muy importantes, entonces también tenían su propio calendario. Si ven ustedes, era una situación de una civilización, esta de los dorios, donde ellos cubrían como todos los aspectos de esta civilización y coincide mucho cuando ellos llegan con esta destrucción de estos palacios micénicos. Por eso se le ha dado esta acepción de que ellos fueron los invasores y ellos al asentarse ahí, pues cambiaron muchas cosas. Les digo, todo esto es en base a tablillas que han encontrado, a algunas inscripciones que han encontrado, pero también hay autores que están a favor de esto y hay otros que luego nos dicen que no están tan de acuerdo en estas, en que ellos hayan sido invasores y que hayan terminado con los, con los micénicos, ¿no? Bueno, entonces, esta es la primera columna, recuerden, la dórica. Es una columna sencilla, simple, de líneas simples, pero una columna muy, muy fuerte. Bueno, ahora viene la jónica. La jónica, observen ustedes cuál es la jónica. ¿Ya vieron la jónica? Tiene estas dos volutas y se cierra así. Las dos volutas van en esta parte para que siempre se graben así. Fueron diseñadas por los jonios. Y este tipo, no sé, por la referencia a estas dos volutas, se dice que es la columna más femenina que hay. Esta columna siempre la usan los arquitectos como más en la parte interior de los edificios o en edificios más pequeños, no tan altos, tan grandes, tienen mucho sentido decorativo. Y estas formas espirales, vean ustedes, si los viéramos así, según son como dos rollos de pergamino. Entonces, estos rollos, pues para ellos lo consideran como una de las formas femeninas. Recuerden que la dórica, les dije que es una columna que ellos consideraban muy masculina. ¿Por qué? Por estas líneas sin artificios, estas líneas muy rectas. Y la otra la considera en ellos muy femenina. Recuerden que esas son las diferencias que hay. Bueno, también aquí quiero hacerles hincapié para que sepan, porque oímos nosotros los nombres, dórico, jónico, corintio, pero ¿quiénes eran? ¿Quiénes las hicieron? Eso es lo interesante, ¿quiénes las hicieron y que perduren hasta nuestros días? Bueno, los jonios se le conoce como Jonia a la región de la Grecia asiática. Y esto está en Asia Menor, en la península de Anatolia, las islas que están más próximas a Esmirna, Halicarnaso, y a este conjunto se le llamaba los jonios. Nunca fue una nación unificada. Este nombre les viene de las antiguas tribus jonias. Estas tribus fueron las que colonizaron islas del mar Egeo entre los años 800 antes de Cristo y 480 antes de Cristo. Y ellos expulsaron a otras dos tribus que existían en ese momento en estos lugares que se llamaban los carios y los legeles.
Entonces, esta civilización jónica se desarrolla más o menos en el 1050 antes de Cristo y el 64 antes de Cristo. No tuvieron, les digo, independencia porque se considera que no fueron una nación unificada, y luego sus ciudades pasan a manos de los persas en el año 600 antes de Cristo, pero tuvieron tratados y hicieron varios pactos para lograr los persas lograr esta conquista. Hubo varias revueltas, pues la gente estaba inconforme y llegan los persas y en esta región establecen los persas elevados impuestos. Entonces esto da comienzo a lo que se conoce como la Primera Guerra Médica. Y los jonios salen de esta guerra, les va muy mal en esta guerra a los jonios. Y las ciudades al sublevarse las reprenden, pues toda la milicia las reprenden y ellos pues sufren mucho sus ciudades. La Segunda Guerra Médica lleva a los jonios a depender de una liga que se llama la Liga de Delos, y esta liga estaba con sede en Atenas, y Esparta les ayuda a liberarlos nuevamente de los persas, y luego ya ellos firman como un tratado de paz y ellos ceden su dominio a los persas. Estas situaciones que se daban en estos lugares, que eran situaciones políticas y que le daban a estas tribus pues un sentido sumamente inestable, es el que termina cuando llega el gran conquistador Alejandro Magno. Recuerden que Alejandro Magno era macedonio. Entonces, la Liga Jónica, como se le llamó, se compuso de 12 importantes ciudades. ¿Y en qué basaban ellos su economía? En la agricultura. Después tienen ellos influencias posteriores de muchas culturas como Egipto, y ellos fueron una civilización al recibir mayores influencias. Ellos tienen una civilización más avanzada y se dice que una de las características de los jonios y por lo que se distinguen es su pasión por la ciencia. Ellos hicieron grandísimas aportaciones a la astronomía, a las matemáticas, a la geometría. Destacaron mucho en el comercio y la ciudad de Miletos fue un importantísimo centro cultural, y esta fue la ciudad que dio luz a muchas mentes brillantes de esa época. O sea, en esa ciudad crecieron filósofos como Tales, geógrafos, historiadores como Anaxímedes, Anaximandro. Entonces, fueron una civilización muy interesante, y ellos nos traen esta columna, recuerden, para que no se equivoquen. La jónica es la de las volutas. Volutas se le llama en arquitectura de esta forma, volutas. Esa es la columna jónica. Y ahora vamos a ver la columna. Recuerden, ya vimos la columna doria, la jónica, y sigue la corintia. Los pilares que forman estas columnas son más elaborados que las otras dos columnas. Estas columnas presentan un eje más fino y el capitel está tallado con hojas que son hojas de acanto.
Luego me preguntan mucho qué son las hojas de acanto, porque pues así vamos a identificar, si podemos regresar a la imagen anterior, así vamos a identificar principalmente estas columnas. Por estas, vean ustedes, observen bien que van a ver un tipo hojitas. Son hojitas que están formando la columna. Bueno, estas hojas son las hojas de acanto. Estas hojas de acanto son unas hojas que son propias de esta región. Ahorita vamos a ver del Mediterráneo. También se usan mucho en decoraciones en los edificios, también de las columnas, también llegaron en los edificios. Es un patrón pues de estas hojas estilizadas y es un símbolo, la hoja de acanto de la arquitectura de la antigüedad. Estas hojas vienen de una planta, pues que se llama planta de acanto, y es una planta que muere cada temporada. Cada temporada esta planta tiene que volver a plantarse. Tiene hojas gruesas y es como tipo las hojas de los dientes de león, de ese tipo que tienen las orillas así como, se les dice como dentadas o cardadas, y pues son de hojas como muy gruesas. Esta planta siempre va a estar en salientes rocosas, están en lugares luego como en islas que tienen como este ambiente un poco salado, y la planta es un símbolo. Lo que quería decir ellos al integrarles a estas columnas, para ellos simbolizaban una vida larga y la inmortalidad. Recuerden que para ellos era muy importante porque ellos tenían todo este pasado mitológico. Entonces, para ellos era muy importante la inmortalidad. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo a sus dioses eran inmortales. Entonces, siempre estas hojas que se han usado durante miles de años son hojas que nos van a recordar eso. Las hojas de acanto, les vuelvo a decir, van a estar siempre en esta arquitectura griega y aparecen en estos capiteles muy elaborados. Recuerden, siempre van a estar en esta forma, estas hojas de acanto, las vamos a ver apuntando siempre hacia arriba, y es un elemento de diseño muy recurrente, pero en todo el mundo griego. Los romanos adaptan las hojas de acanto, pero los romanos hacen un capitel como más elaborado, más compuesto, y ahí las hojas las vamos a ver que se mezclan con diferentes cosas arquitectónicas como cuernos y otros elementos. Entonces, sí tiene sus diferencias, luego vamos a ver las diferencias, pero partan de esta base, que esta va a ser la columna corintia. Recuerden ustedes que es la columna corintia. ¿Cuál es la columna corintia? La que va a llevar siempre estas hojas de acanto. Y siempre vamos a verla en arquitectura y a través de los siglos, porque se utilizó mucho como diseño arquitectónico, se desarrolla en el mundo griego, pero la vamos a ver en esta forma estilizada en muchísimas partes. Bueno, entonces esta es, recuerdan ustedes, es la columna corintia. No se confundan, por favor, traten de identificarlas. Nada más es como cosa que lo fijen en su mente. ¿Cuál es la columna doria? Recuerden, la columna más sencilla. ¿Cuál es la columna jónica? La de las volutas. ¿Y cuál es la columna corintia? Recuerden, es la columna con las hojas de acanto. La corintia
va a ser la de las hojas de acanto. Bueno, esta civilización también, esta ciudad, es una ciudad que tuvo también gran prosperidad en esta época clásica, y ahí es donde se construye uno de los templos más importantes, que fue dedicado al dios Apolo. Y están, este templo es muy importante porque también sus columnas fueron forjadas en una sola pieza. Entonces era una cosa poco habitual en este tipo de construcciones, ¿no? Esto fue como una innovación de los corintios. Entonces, Corintio fue fundada con el nombre de Efira por Sísifo, quien fue su primer rey. Y luego, bueno, ya vinieron todos sus sucesores y se hizo una ciudad especialmente próspera, y era una ciudad como muy poderosa hasta que la derrocan los dorios. Entonces, por ejemplo, vamos a ver referencias de ella en la Ilíada y en la Odisea, en donde se menciona pues figuras como Edipo, que fue rey de Tebas, y habla que su identidad era otra. Bueno, vamos a hablar luego con detenimiento de toda esta tragedia griega. Y ya aquí Edipo, pues, pertenece a esta región, y él es de la ciudad que les digo que primero se llamaba Efira y luego cambia a Corinto, pero fíjenlo también con eso. Ahorita no les voy a hablar de toda esta situación porque eso lo tengo en otra parte, pero vamos a hablar de Edipo. Cuando hablemos de Edipo ya vamos a hablar de todo lo que es la mitología y vamos a hablar de toda esta mitología, ¿no? Bueno, entonces la ciudad de Pira fue una ciudad también sumamente importante. Reinaron sus gobernantes muchos años, continuamente tuvo un buen manejo de la ciudad, fue una ciudad muy productiva, fue muy conocida por la cerámica que se hizo. Es una cerámica que también crearon ellos, un tipo de cerámica, y también en arquitectura un estilo propio que tuvieron ellos. Entonces, fueron ciudades, les digo, que sobre todo cada quien creó su propia arquitectura, cada quien creó sus propias bases. Estas columnas para ellos eran muy importantes porque recuerden que eran básicas para la construcción de los templos, porque es como ellos construían en esa época, que se sustentaban por estas columnas. Bueno, en este lugar, fíjense que geográficamente es un lugar sumamente importante porque estaban en un punto también donde el comercio era, pues, clave, era una parte clave del comercio, y ellos intercambiaban mucha mercancía. Se han encontrado en estos lugares muchos vasos, muchos recipientes, muchos bronces tallados, hay muchos santuarios, y sobre todo se habla en esa época de la colosal estatua de Zeus bañada en oro. ¿Por qué? Porque se dice que también que ellos eran muy buenos para los trabajos de los metales. El bronce corintio fue lo apreciaban mucho los romanos, pero se dice que ya pertenece, pues, a una época posterior, no a esta época como antigua de la que estamos hablando, pero les estoy hablando, pues, de todo lo que tuvieron ellos, por lo que se destacaron mucho. Y fíjense que aquí ya
tenemos a pintores. Ya reconocemos algunos nombres de pintores. ¿Qué pintaban ellos? Pues pintaban estos temas mitológicos por encargo, porque para ellos era muy importante, pues, toda esta parte mitológica para pintar los castillos, bueno, los templos, perdón, no había castillos en esta época, ¿verdad? Pero donde vivían los gobernantes y sobre todo las casas. Las casas también se decoraban con pintura, entonces para ellos, les digo, era sumamente importante todo lo que era el arte. Y destacaron ellos, pues cada una de estas regiones destacó en muchísimas cosas, como son cerámica, como son arquitectura. Dije castillos, pero no, templos. Ya llegaremos a los castillos y también tenemos mucho de qué hablar con los castillos, que son tantos, qué bárbaro. Es una cosa impresionante. Si ahorita de templos, cuando veamos los templos, bueno, son una serie de templos tan interesantes y tan importantes. Miren, lo que estamos viendo aquí, estas mujeres que son columnas que nos van a sostener el templo, y los hombres, ¿de dónde nace? En la mitología griega, el Atlas o el Atlante era un joven, era un titán, y Zeus a él lo condena a cargar sobre sus hombros para mantener separada la tierra del cielo. Se supone que para que estuvieran el cielo y la tierra separadas, iban unos pilares. Entonces, Zeus le dice a este joven, al Atlante, que ahora él lo va a condenar a que siempre tiene que cargar sobre su hombro esos pilares. Entonces, de ahí viene esta situación de estas cariátides y de los atlantes. Se discute mucho como de dónde viene Atlante, porque hay unos que no le dan la acepción porque dicen que viene de una raíz indoeuropea, pero se supone que quiere decir sostener, quiere decir pues sostener algo. Entonces, él, el Atlante, como su nombre lo indicaba, es el que sostenía. Entonces, en las montañas de Atlas se supone que había una región que estaba habitada por bereberes. Berber o bereber son estos nómadas del desierto y se supone que de ahí toman este nombre también latino, o del océano Atlántico, que puede ser el lugar de ocultación del sol, o Antal o Antl. Entonces, tiene diversas acepciones este nombre de Atlas, como que no se ponen mucho de acuerdo, pero Atlas, recuerden, era el jefe de los titanes en la guerra contra los olímpicos. Y cuando son derrotados, pues Zeus se enoja mucho y lo castiga con cargar este peso. Entonces, por eso es que este Atlas queda cargando siempre este peso. Esto también vamos a hablar en la mitología, porque es toda una historia la de Atlas, pero una historia, no saben, gigante, la que tuvo que ver con toda esta lucha que tuvo él con estos pueblos. Y vamos a ver estas columnas de los atlantes hasta nuestros días. Y también hay una cosa curiosa. Estos atlantes los vamos a ver en diferentes civilizaciones que no tuvieron nada que ver entre sí. Entonces, es algo muy interesante. Durante el Renacimiento y el Barroco, también se usan mucho estos
atlantes y estas cariátides. Recuerden, las cariátides son las mujeres y los atlantes son los hombres. Entonces se utilizan mucho durante también el Renacimiento, el Barroco. Aquí en el Barroco va a haber otra columna que van a estudiar ustedes y la van a identificar perfectamente. Ya luego vamos a hablar de ella cuando nos toque, porque esa columna es muy interesante, porque por ejemplo en México la van a ver ustedes mucho, porque nosotros en México este tipo de arquitectura la parte del barroco, este tipo de columnas. Entonces van a ver ustedes esa columna mucho. Bueno, entonces ya vimos estos tres tipos de columna. Se las di muy detalladas porque no quiero que se equivoquen ustedes y que las comiencen a identificar. Es también como un ejercicio muy padre poder identificar las columnas, porque les va a gustar. Ustedes cuando vean una van a decir, esta columna es tal. Es más, hay en casas que yo he ido y están las columnas. Miren, hay otra columna que yo utiliza elementos de los tres, y esta columna cuando la vean también se utilizó en la antigüedad, pero esta columna ya se llama columna compuesta. Pero las tres principales son estas columnas que les digo, y que son las que van a ver ustedes pues más en la antigüedad, ¿no? Y pues ya les hablé un poco de cómo surgieron estas tres columnas, que lo más interesante es que hasta nuestros días sigan pues utilizándose, ¿no? Eso es lo muy interesante. Y que los arquitectos, los ingenieros siguen utilizando este tipo de columnas, los diseñadores. Bueno, ahora vamos a ver algunas mujeres. Viene el Día de la Mujer, entonces vamos a ver algunas mujeres que hicieron historia en Grecia. Vamos a ver mujeres de la mitología ahorita. Bueno, ¿quién era Hera? Hera era la esposa de Zeus. Era, pues, podríamos decir, la diosa más importante, porque ella era hija de Gea y de Cronos. Entonces ella, ¿qué representaba Hera? Representaba el matrimonio, pero no el matrimonio como un matrimonio idílico, sino el matrimonio de Hera era como ella cuidar el matrimonio a cualquier problema que hubiera terrible. Ella tenía que mantenerse firme en el matrimonio. Entonces, todas las historias que hay de Hera nacen de la venganza de Hera, que era muy poderosa, de las venganzas que hacía contra todas las amantes que tenía su marido, o todos los hijos que habían nacido fuera de este matrimonio y que él traía hacia ella. Entonces ella se vengaba de toda esta gente. Entonces ella también fue asediada por algunos dioses, pero ella siempre permaneció fiel a su marido. Entonces Hera se vengaba terriblemente de todas ellas, y ha llegado hasta nuestros días, cuando hablan de Hera, como una mujer vengativa, intrigante, terrible, que siempre estaba en este tipo de situaciones, ¿no? Pero ella quería conservar este matrimonio a toda costa. Entonces cuando ella se vengaba bueno, tenía una fuerza y un poder, y hacía cosas terribles contra estas mujeres y estos jóvenes, ¿no? O niños. Bueno, luego está, recuerden, ella es la esposa de Zeus y la reina del Olimpo.
¿Y qué es la personificación? Ellos le dicen la personificación sagrada del matrimonio. Sagrada entre comillas porque no es como nosotros concebimos que algo sea sagrado, ¿no? Bueno, Afrodita, ¿qué es Afrodita? Afrodita, ya sabemos, es la diosa del amor y sobre todo de la sexualidad. Ella, recuerden que tiene un nacimiento así también un poco trágico porque ella nace, bueno, a Urano le cercenan los testículos a manos de su hijo Cronos. Entonces ella nace de esta espuma, pero esta espuma es una espuma seminal. Entonces siempre vamos a ver a Afrodita como surgiendo de este tipo de, surgiendo, siempre Afrodita está surgiendo. Bueno, entonces, como era la diosa más hermosa de todas, pero la más hermosa de todas, era muy presuntuosa. Entonces Zeus dijo, como eres tan presuntuosa, te voy a castigar y te voy a casar con el dios más feo que existe. Y la casa con ese dios tan feo, que se llamaba Hefesto. Entonces ella, pues no le gustaba este hombre y ella tenía relaciones con Ares, que era el dios de la guerra. Entonces, de ahí viene esta personalidad que ella tiene porque pues embriagaba a todos, Afrodita, y de ahí viene la palabra afrodisíaco. ¿Por qué? Porque afrodisíaco tiene que ver con todo aquello para designar aquello que estimula el, ¿qué va a estimular? Estimula el amor, el instinto sexual. Ella, ¿de quién fue madre? Ella fue madre de Eros o Cupido. Recuerden, Eros es Cupido. ¿Y quién es Eros o Cupido? El dios del amor. ¿Por qué? Porque Afrodita pues era la diosa del amor, entonces él no podía quedarse atrás. Aquí vamos a ir viendo un poquito las representaciones de estas diosas. Estas diosas siempre van a tener pues grandes apetitos carnales, van a estar siempre envueltas en una serie de situaciones, van a ser guerreras, van a ser luchadoras, van a ser pues mujeres como muy que seducen y que son a la vez seducidas. Bueno, esta que vemos a la izquierda es Atenea. También se le va a conocer a ella como Palas Atenea. Se dice que Palas viene, este nombre viene de su mejor amiga. ¿Por qué? Porque ella, su mejor amiga, la mata accidentalmente en unos juegos de caza. Entonces ella decide homenajear a su amiga y antepone el nombre de ella al suyo propio, por eso es Palas Atenea. Ella, ¿cómo es reconocida Palas Atenea? Porque ella era una estratega de la guerra y era como la inteligencia para la guerra. Ella, a diferencia de su hermano Ares, que es el símbolo del horror y el odio a la guerra, y el odio de la guerra, a ella se le representa con este casco, una espada y un escudo. Y al frente, este escudo porta la cabeza de Medusa,
que le fue regalada por el héroe Perseo al finalizar sus hazañas. No, la cabeza de Medusa luego la trae. Bueno, y ella da su nombre a la ciudad de Atenas. Y ahí ella aún hoy es venerada por sobre todos los demás dioses, Atenea. Bueno, entonces a la derecha tenemos Artemisa. Artemisa es el símbolo de la castidad y la virginidad. Ella tuvo grandes peleas con Afrodita porque era su contraparte, podríamos decir, su antítesis en términos de sexualidad. Los dioses o las diosas castigaban a todos los mortales que adoraran a alguna diosa y despreciaran a otra. Entonces, ellos pues les lanzaban unos castigos terribles. Bueno, aquí Hipólito, que era hijo de Teseo, quería ser virgen y despreciaba el sexo, pero eso implicaba la deshonra hacia Afrodita. Por esto, ella idea que no puedes ser despreciada, ¿no? Por esta situación y idea un artilugio para hacer creer a Teseo que su hijo había abusado sexualmente de su esposa Fedra. Y en venganza, esta diosa Artemisa hizo asesinar a Adonis, que era el que amaba a Afrodita. Ella envió un jabalí salvaje que despedazó al joven y debido a su prolífica actividad sexual deshonraba a Artemisa. Entonces todas se vengaban unas con otras, nada más estaban buscando algo que no les gustara para vengarse terriblemente. Si podemos pasar la imagen, recuerden que ella es el símbolo de la castidad, sobre todo de la castidad femenina. Bueno, esta es Gea. Miren, aquí hay toda una historia cuando los romanos conquistan Grecia y se apoderan pues de todo lo que es griego, se apoderan prácticamente de su cultura y la nombran Terra. Ella ¿qué representa? Ella representa, si nos vamos a siglos anteriores, pues, es como la diosa primigenia, ¿no? Porque ella representa la fecundidad femenina y es todo lo que tenemos en el planeta Tierra. Por eso los científicos usaron su nombre romano para el planeta Tierra, porque ya se le pone el nombre de Terra. Bueno, también Pangea, este calificativo también se unió para designar como a este territorio y esta diosa, que podríamos decir a la diosa primigenia, que es la madre de todo lo que vive en nuestro planeta. Bueno, entonces esta es Gea. Si avanzamos un poquito más, porque esta que tengo aquí, creo que no es de la que iba a hablar ahorita. Bueno, esta es Pandora. Aquí está en esta obra representada con su caja. Si hemos oído hablar de la caja de Pandora. ¿Qué decimos cuando se abrió la caja de Pandora? Cuando abres algo que parece que es insignificante y que nos va a traer terribles problemas o bueno, van a pasar cosas terribles, eso quiere decir cuando abrimos la caja de Pandora. Bueno, ella es el equivalente de Eva en la mitología
griega. ¿Por qué? Porque Pandora abre la caja prohibida y desata la maldad en el mundo. Eva tiene mucho que ver con Eva porque Eva se dice que al morder la manzana en el jardín del Edén, pues igual desata todas estas sentimientos, todo esto que traemos los seres humanos, ¿no? Entonces, ambas son la primera mujer que Zeus y Dios respectivamente crearon ante la necesidad que tenía el hombre para tener una pareja, para tener una compañía y acompañarlo para la vida. Entonces ella es Pandora. Bueno, ahora vamos a ver, tenemos a Helena. A ver, si nos vamos una antes, tenemos Helena. Helena, aquí la vemos, ¿cómo la vemos? Como una mujer hermosa. Se decía que Helena era la mujer más famosa y hermosa de la mitología griega. Estaba casada con Menelao, pero recuerden que ella se enamora del príncipe troyano Paris, a quien Afrodita le había prometido la mujer más bella de la tierra. Como premio, esto se conoce como el juicio de Paris, y huye con su amante y se desata la guerra de Troya. Y pues esto da lugar a esta guerra tan terrible, pero Helena al final vuelve con su esposo y Menelao reina en Esparta y su mito representa la infidelidad y la belleza femenina que puede desatar una guerra entre los hombres. Si ven ustedes todo de lo que se habla, podemos decir que que estamos hablando de situaciones que hasta hoy en día, pues, las seguimos viendo como muy a menudo. Bueno, si podemos seguir con la imagen. Bueno, no, una anterior tenemos, una anterior, unas imágenes anteriores, una anterior a esa. Bueno, aquí ven a esta, a ver, seguimos. Creo que nos faltó alguna imagen, pero bueno, vamos a hablar de ella, aunque nos falte alguna. Ah, bueno, aquí está, miren, aquí está, vamos a hablar. La parte de arriba, vemos un cuadrito y esta es Penélope. Penélope es la esposa de Odiseo, es el símbolo de la fidelidad conyugal, porque este hombre se marcha a la guerra de Troya y estuvo 10 años en tierras troyanas. Y bueno, anduvo en muchos lugares y en muchas tierras. Entonces, se supone que los dioses tienen mucho que ver con que él esté deambulando por todos estos mares. Y Penélope debía elegir a un nuevo marido entre innumerables pretendientes que habían invadido su palacio. Y prometió optar por uno de ellos cuando finalizara de tejer un sudario. Pero ella seguía teniendo la idea de que su marido estaba vivo. Entonces ella, ya saben esto famoso, que ella tejía de día y en la noche destejía todo lo que había tejido. Entonces, pues todos estos pretendientes, pues no podían aspirar porque ella nunca podía dejar de tejer. Entonces él regresa, mata a todos los pretendientes y ella pues ya se queda ella con él, ¿no? Entonces vamos a ver también, vamos a ver ahorita,
Permítanme un momentito, déjenme ver con cuál seguimos. Es que esta imagen, fíjense que se me perdió esta imagen, ahorita no la encuentro. Bueno, pero vamos a hablar ahorita de Electra. Electra, pues todos hemos visto alguna obra, algo de Electra. Vean que es algo tan común. Y cómo asociamos Electra. Electra la asociamos inmediatamente en términos de psicología con el complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque recuerden que Sigmund Freud fue el que creó este concepto, el complejo de Edipo, y, Sigmund Freud, el complejo de Edipo, y Carl Jung, el complejo de Electra. Y es donde la hija mata a la madre por amor a su padre. Entonces esto viene del mito de la venganza que Electra tiene contra su madre, Clitemnestra, por haber ideado un plan con su amante para matar a su esposo, Agamenón, que era el padre de Electra. Entonces, este rey micénico fue engañado y lo asesinan su esposa, y entonces Electra, al enterarse de este terrible crimen de su padre, junto con su hermano Orestes, planean vengarse de su madre, y ellas llegan a concretar este terrible hecho. Bueno, aquí vamos a terminar. Seguimos la próxima clase con estas diosas. Todavía no hemos terminado con estas mujeres de la mitología griega, y nos vemos la próxima clase y espero que estén bien. Hasta luego.